Yo estuve allí, el día que Horus mató al emperador. Garbiel Loken, capitán de la 10ª Compañía de los Lobos Lunares. Esta frase abre la primera novela de la herejía de Horus, y es una de las mejores aperturas de toda la saga por la ironía subyacente. Loken la dice con total naturalidad, sabiendo que suena a traición, pero disfrutando del efecto que causa en sus hermanos. Es un humor muy negro, muy del estilo de su legión. Él, en realidad, habla de una batalla menor en un planeta cualquiera cuyo gobernante se llamaba casualmente el Emperador. Nada del otro mundo. Una escaramuza más en la Gran Cruzada. Pero lo que no sabe es que es exactamente lo que va a ocurrir. Horus va a matar al emperador. Al de verdad. Y Loken va a estar allí. Porque eso es lo que ocurrió. Horus mató al emperador. Casi del todo. Lo dejó tan destrozado que lleva 10.000 años sin poder moverse del trono dorado, en un estado liminal entre la vida y la muerte. El imperio ganó aquel fatídico día. Horus cayó, pero el precio fue tan alto que cuesta llamarlo victoria. Y lo que viene después de ese momento es lo que a mí me parece la historia más interesante de todo el universo. Y también, por razones que voy a intentar explicaros hoy, me parece la que Amazon debería estar considerando seriamente. Porque en los comentarios del vídeo anterior me dijisteis cuál era la historia que queríais. Y teníais razón en casi todo, pero creo que la mayoría, yo incluido, estábamos mirando en la dirección equivocada, y hoy os cuento por qué. En los comentarios del vídeo anterior aparecieron una y otra vez 4 nombres: Eisenhorn, Caiaphas Cain, los fantasmas de Gaunt y la herejía de Horus. Así que antes de deciros qué creo yo, quiero reconocer en qué tenéis razón un poco con cada uno, porque en todos hay motivos interesantes. Los que pedíais a Eisenhorn tenéis razón en lo más importante. Es el candidato más barato, más claro en su género y más fácil de explicar a alguien que no sabe nada de Warhammer 40.000. Un inquisidor que investiga herejías en ciudades colmena oscuras y lluviosas. True Detective en el 41º milenio. El propio Dan Abnett lo describió como 40k doméstico, no ambientado en el campo de batalla, sino en algo un poquito más cercano. Y tiene algo que ningún otro candidato posee, un arco moral completo. Eisenhorn empieza como puritano y acaba usando demonios como armas. Es un poquito Breaking Bad, con poderes psíquicos, salvando las distancias, naturalmente. El problema es que ese arco acarrea también un pequeño riesgo comercial. Quizá no tanto, pero el hecho es que cuanto más avanza la historia, más difícil es defender los actos del Inquisidor, y habrá quien le parezca que puede ser complejo. Yo lo agradecería. Por otro lado, Eisenhorn ya tuvo su oportunidad en 2019 con Frank Spotnitz. El director de Expediente X y El hombre en el castillo anunció una serie que nunca llegó a rodarse. Nunca tuvo plataforma, y cuando llegó a Amazon en 2022 el proyecto quedó enterrado completamente. Total, que incluso la trama más obvia, con el showrunner perfecto, puede morir por razones que no tienen nada que ver con la calidad del material. Por otro lado, los que pedíais a Caiaphas Cain, a nuestro Caifás querido, tenéis razón en algo que el vídeo anterior quizá no subrayó lo suficiente. Callan digo yo. Caiaphas Cain resuelve de un plumazo el problema más difícil de todo el universo. El que llamé el problema del protagonista. Y es que querer sobrevivir es el deseo más humano y universal que existe. No necesitas saber nada de Warhammer 40.000 para entender a alguien que no quiere estar ahí y no le queda otra opción. Y el humor lo convierte en la entrada más accesible al universo que existe probablemente. Cain además nos va explicando el mundo mientras se va quejando de su situación. Pero bueno, hay una pregunta para la que realmente no tengo respuesta. O sea, ¿puede Amazon vender una serie de 40k que es en el fondo una comedia de supervivencia? El público viene buscando la épica del anuncio de Cavill. Yo qué sé, podrían sentirse un poquito estafados. ¿Qué os parece a vosotros? Hay algo más. En los comentarios del vídeo anterior, nadie defendía realmente a Cain con la misma convicción que a los otros 3.
O sea, aparecía, sí, pero casi siempre como segunda opción. Como si no hacen lo otro, esto también estaría bien. Yo creo que eso dice algo. Los que pedíais a los fantasmas de Gaunt, tenéis razón en que es el candidato más vendible a un ejecutivo de la industria que no tiene ni idea de la franquicia. Ya lo dijimos, ese Hermanos de Sangre en el espacio. Un regimiento de soldados normales, humanos, cuyo planeta natal fue destruido el mismo día que se alistaron. Sin hogar al que volver, sin refuerzos. Cada baja es permanente y duele. Un drama bélico por excelencia. Y además cuesta mucho menos de producir que cualquier alternativa con marines espaciales como protagonistas. El problema es precisamente ese. Sin marines espaciales como protagonistas principales y sin el caos visible y constante, alguien que llegue buscando lo que le prometió el anuncio de Cavill, pues puede sentir que le han dado otra cosa. Ojo, una cosa excelente, pero otra cosa distinta. Además, existe una cuestión estructural importante, y es ¿cuándo termina esa historia? Aunque la Cruzada de los Mundos Sabbath tiene un final narrativo claro en los libros de Dan Abnett, la sensación de que la guerra nunca termina del todo es muy fuerte. Para un estudio que necesita tener claro el número de temporadas y hacia dónde va la trama, esa indefinición puede ser un poquito de riesgo a causa de falta de rumbo narrativo. Y evidentemente, los que pedíais la herejía de Horus tenéis razón. Es evidente, tiene la mejor premisa dramática de todo el universo. El hijo favorito que traiciona al padre, la caída del paraíso. Shakespeare en escala galáctica. Además, tiene algo muy potente. El emperador todavía habla y actúa. Podrías ver al personaje más importante del universo hacer algo en pantalla. Pero el coste sería con diferencia el más alto. Competiría en costes con los Anillos de Poder y yo creo que muy probablemente lo superaría, en serio. Y aquí hay un dato que no se puede ignorar. Amazon canceló la Rueda del Tiempo en mayo de 2025 a pesar de que los ejecutivos estaban satisfechos con el resultado creativo. La cancelaron por pasta. Eso no es un detalle menor, cuando hablamos de una adaptación que sería todavía más cara. A eso se suma otro problema estructural. La saga cuenta con más de 60 novelas, todas escritas por una docena de autores distintos. Tiene inconsistencias internas que ni los propios escritores controlan del todo. Extraer de ahí una narrativa televisiva coherente y fluida ya sería un trabajazo de arqueología antes siquiera de escribir. Así que aquí estamos. 4 candidatos, 4 respuestas, joder, muy razonables. 4 formas de resolver algunos problemillas, creando otros nuevos. Y bueno, en fin, el debate pues en los comentarios ha sido rico y apasionado, en serio. Me gusta mucho cómo controláis del tema. Pero en el fondo estábamos limitándonos a una misma pregunta. Como que de estos 4, ¿cuál? Y yo digo, ¿y si nos estamos equivocando con esos 4? ¿Y si la respuesta no está en ellos? Nadie en los comentarios mencionó la Gran Purga. Nadie. Y sin embargo hay más pistas que apuntan a ese periodo que a cualquiera de los otros candidatos que debatíais. Os explico un poquito qué es, por si hay alguien que no lo sabe. En el universo de Warhammer 40.000, la herejía de Horus termina con la muerte de Horus y con el emperador pues condenado al trono dorado. Pero eso no es el final de la guerra. Quedan 9 legiones traidoras desperdigadas por la galaxia. Quedan mundos infectados de caos. Queda un imperio en llamas que tiene que decidir qué va a ser, o sea, en qué se va a convertir. Y quedan los primarcas leales, los hermanos que sobrevivieron y que ahora tienen que cazar a sus propios hermanitos traidores y construir algo sobre las cenizas. Ese periodo se llama la Gran Purga. Dura aproximadamente 7 años y es el momento en el que nace el imperio que conocemos en el 41º milenio. O sea, la Inquisición, el Codex Astartes, el culto al emperador ya como dios, el culto imperial, la estructura burocrática, esa que os dije, tan tiránica que define todo lo que viene después. No es ya el imperio brillante de la Gran Cruzada, es este nuevo imperio, roto, paranoico, grimdark, que se pegará 10.000 años en guerra permanente. Es el momento del paraíso perdido. Y digo yo, ¿por qué nadie habla de esto? A ver, siendo justos, hay una razón muy sencilla por la que la Gran Purga no apareció en los comentarios, y es que casi no existe en forma de ficción publicada. La herejía tiene más de 60 novelas, los fantasmas
tiene unas 15, Eisenhorn tiene 3 trilogías. La Gran Purga hasta hace muy poco no tenía prácticamente nada de material narrativo de peso. Y eso, que parece una debilidad, es exactamente su mayor fortaleza para una adaptación, porque la Black Library lo sabe. En 2025 sacaron La Purga, una serie oficial de novelas ambientadas en este periodo, cuyo primer libro es Cenizas del Imperium, de Chris Wright. Y antes, en 2024, la antología de la Era de la Ruina exploró este mismo momento desde múltiples perspectivas. Games Workshop está construyendo activamente el lore de este periodo, ahora mismo, justo cuando Cavill está desarrollando la serie. ¿Casualidad? Puede ser, pero es que hay otra pista. Y es el símbolo que Cavill publicó en 2022, en diciembre, justo después de que se anunciara el acuerdo entre Amazon y Games Workshop. Lo publicó en redes sociales, esta imagen, el símbolo del águila imperial. Pero fijaos, no es el águila estándar de 2 cabezas del 41º milenio. Es un águila específica, una cabeza mirando hacia atrás, al pasado glorioso, y otra decrépita, esquelética, mirando hacia el futuro, incierto. Ese símbolo apareció exactamente en el marketing de la Era de la Ruina y de la Purga en 2025. Ese mismo símbolo, 3 años después. Medios como Screen Rant y FandomWire lo han analizado como un indicio deliberado de que el arranque de la serie no estaría ni en el 41º milenio ni en la herejía de Horus propiamente dicha, sino en la era post-herejía, en la Gran Purga. Repito lo que dije en el vídeo anterior, Esto no está confirmado oficialmente. Games Workshop guarda silencio contractual. Lo que sí puedo deciros es que, como especulación, es la mejor fundamentada que existe sobre el proyecto a día de hoy. ¿Y qué resuelve este momento histórico que los otros no? Pues mira, de golpe creo que aborda los 3 problemillas más difíciles que plantea adaptar Warhammer 40.000. El primero, pues el del final que ya se conoce. Todos lo tenemos claro, la herejía acaba de una manera que todos los fans conocemos de antemano. La Gran Purga no. O sea, sabemos a dónde va el 41º milenio, pero no sabemos qué pasó realmente en ese intervalo de tiempo, qué pasó en esos 7 años. Es un territorio narrativo casi virgen. Los guionistas de Amazon pueden inventar tramas, personajes, desenlaces, un montón de cosas sin contradecir un canon que, joder, tiene decenas de novelas asentado. Aquí la libertad creativa es total. Lo segundo es que también se soluciona un poco el problema de la escala que comentamos. La Gran Purga es épica, tiene batallas galácticas, primarcas como personajes, pero también tiene intriga política, rivalidades entre supervivientes, Robert Guilliman organizando un imperio que no está seguro de querer dirigir, Rogal Dorn y Lyman Rush tomando decisiones que van a definir los próximos 10.000 años. Es menos sobrehumano que la herejía, más político, también más dramático, ¿no? En el sentido televisivo del término. Y el tercer problema que soluciona, para mi gusto, es el de la exposición. Este es el más técnico y insisto, ya lo dije, creo que es el más importante. Para entender la herejía tienes que saber ya quiénes son los primarcas, qué son las legiones, qué fue la Gran Cruzada. Para entender la Gran Purga solo necesitas saber una cosa. Hubo una traición. El hijo estuvo a punto de matar al padre, y ahora hay que limpiar el desastre. Eso se puede contar en 5 minutos. Y aquí es donde entra una idea que algunos, muy pocos entre vosotros, habéis planteado con claridad, y es la introducción de un buen prólogo. El mayor problema de la Gran Purga como punto de partida es solo uno. Si no sabes lo que fue la herejía, no entiendes el peso de lo que viene después. El duelo de los primarcas leales no significa nada si no sabes lo que perdieron. La decisión de Guilliman de disolver las legiones astartes y crear los capítulos no significa nada si no crees... O sea, si no sabes lo que eran las legiones. El trono dorado, dime tú, ¿qué es para ti si no has llegado a ver al emperador antes de que lo destruyeran? Pues es lo que digo. Así la pregunta que viene es ¿cómo le das al espectador la herejía sin hacer la serie sobre la herejía? Y la respuesta, ya os digo yo que ya existe, y la inventó Peter Jackson hace 25 años. Hablo de imitar el modelo de la batalla de la Última Alianza. El Señor de los Anillos abre con un prólogo de 6 minutos narrado por Galadriel,
En ese tiempo resume una guerra épica ocurrida 3000 años antes de los hechos principales: el ascenso de Sauron, la forja de los anillos, su derrota, la traición de Isildur y la pérdida del anillo único. No conocemos apenas a los personajes, pero entendemos perfectamente por qué importa lo que viene después. Lo más importante es que ese prólogo no pretende contar toda la historia de la Tierra Media. No intenta sustituir el Silmarillion. Es un relato mítico contado con distancia épica, ¿no? Una voz en off que convierte los hechos, que son históricos, en leyenda. Cuando termina, sabes qué ocurrió, pero sientes que hay algo mucho más antiguo y grande detrás. Y eso es exactamente lo que necesitamos para Warhammer 40.000. Un prólogo de 10 minutos o menos que narre la caída de Horus como un mito. No como una historia detallada, sin intentar hacer justicia a 60 novelas. Solo los hechos esenciales, visualmente épico, contado como si fuera todo una leyenda que los supervivientes transmiten a sus hijos para explicar por qué el universo es tan oscuro. Y cuando ese prólogo termine y la cámara baje, habremos aterrizado de ese mito a la realidad. Y esa realidad es la Gran Purga. Sé lo que muchos estáis pensando. Esto es solo condensar la herejía en un prólogo de 7 minutos. Es una falta de respeto a la mayor historia de este universo, joder. A ver, que os entiendo, no digo que no. Pero hay una diferencia fundamental entre resumir y crear un mito. Yo veo esa diferencia. Un resumen, en cierto modo, intenta ser completo. Un mito no tiene por qué serlo. Un mito busca ser verdadero en lo esencial. La batalla de la Última Alianza no te explica la política compleja de la Segunda Edad. Te habla de victoria, de traición, de pérdida. El poder que se le escapó a los hombres. Eso es lo que necesitas sentir para que todo lo que viene después tenga peso. Y yo creo que lo mismo ocurre aquí. No necesitas ver a Horus antes de su caída para entender que era el hijo más querido del emperador. Solo hace falta que te lo cuenten y lo veas en unos segundos. No necesitas presenciar toda la masacre de Isban 5 para comprender la barbaridad que fue esta guerra fratricida. Necesitas que en cierto modo te llegue. Habrá quien le duela, sobre todo a los que conozcamos el asunto, pero los que no, basta con que les llegue. Un prólogo bien hecho, yo creo que puede transmitir eso en menos de 10 minutos. Incluso nada nos asegura que si se hiciese una serie de la herejía, llegasen a transmitir esta sensación ni siquiera en 30 temporadas. Basta con un ratito bien guionizado y bien plasmado. Y aquí está para mí la verdadera jugada de este proyecto, si Amazon tiene el valor de apostar por ella. Si la serie comienza en la Gran Purga, algo importante cambia respecto a los 4 puntos de partida que debatíamos al principio. Y es que ya no son alternativas excluyentes, ya de repente se convierten en posibilidades. Porque la Gran Purga es el nacimiento de la Inquisición, y eso significa que si construyes este periodo con solidez, Eisenhorn puede aparecer después, más adelante, como spin-off, otra serie a futuro, sin tener que explicar, por ejemplo, qué es la Inquisición o qué es un inquisidor. El espectador, pues ya lo habrá visto nacer. Los fantasmas de Gaunt, que vienen 10.000 años más tarde, ya heredan un universo que tiende a la brutalidad, ¿no? Y a ese peso aplastante del imperio. Incluso Caiaphas Cain, con su tono de humor negro y supervivencia, encaja con más fuerza en un mundo cuya tiranía y burocracia absurdas el espectador ya ha presenciado desde su origen. Lo que Amazon conseguiría, si lo hace bien, no sería solo una serie de Warhammer 40.000, sino el cimiento de un universo compartido donde cada historia posterior tiene raíces en algo que el público ya ha vivido y sentido, pero sin pillarse los dedos con la herejía, algo tan fácil de contradecir, tan fácil de hacer mal. Es un poco la misma lógica que aplicó Marvel, pero aplicada a la estructura narrativa en lugar del merchandising. Y aquí es donde aparece la pregunta final, esta que realmente importa. Pero voy a deciros lo que creo, después ya de tiempo dándole vueltas. La Gran Purga, con un prólogo de la herejía, no me parece un candidato más. No creo que sea ese quinto candidato. Yo creo que es la única opción que permite que todos existan. La arquitectura
que convierte en serie todo el comienzo del universo, y aunque las pistas no son definitivas, desde luego apuntan en esa dirección más que en ninguna otra. Aún así hay una pequeña trampa, porque para que funcione, Amazon tendría que estar dispuesta a empezar sin su villano más icónico, sin la batalla que todos los fans esperan ver desde el primer episodio y sin el momento más épico del lore. Tendría que apostar por un periodo que el gran público desconoce y que incluso muchos lectores de las novelas dominan solo a medias, confiando en que lo que viene después justificará la espera. Y eso ya no es una decisión creativa, eso ya es una decisión de estudio. Y la historia reciente de Amazon con adaptaciones de fantasía épica no generaba precisamente confianza. Cancelaron la Rueda del Tiempo por presupuesto. Los Anillos de Poder, bueno, existe, pero yo creo que no ha logrado convencer a nadie de que Amazon entiende realmente cómo adaptar este tipo de universos. Por eso la pregunta real no es qué historia debería elegir Amazon. Yo creo que es ¿qué tipo de estudio quiere ser Amazon Studios? Es un estudio jovencito. Si Amazon elige La Gran Purga con prólogo de la herejía, como os he comentado, está enviando un mensaje claro. Oye, somos un estudio que piensa a años, no a meses ni a un producto. Que están dispuestos a construir un universo antes que explotarlo sin más. Y que se confía un poco en que el público pues seguirá una historia nueva si está bien contada. Si eligen la herejía completa desde el principio, el mensaje es otro. Queremos hacer los Anillos de Poder, pero con una IP más fuerte. Creen que la escala y el reconocimiento pueden sustituir a la narrativa sólida. Es lo que les ha pasado con esa serie. Y la historia reciente de adaptaciones épicas ya nos ha enseñado cómo acaba eso. Si optan, por ejemplo, por Eisenhorn o los fantasmas de Gaunt, o cualquiera de las que hemos hablado, pues están diciendo otra cosa que es casi peor, y es que van a lo seguro. Oye, preferimos una apuesta conservadora, con personajes reconocibles y fáciles, sin arriesgarnos a construir algo nuevo. Y ya hablamos de eso, puede funcionar. Pero estarían renunciando a la única oportunidad real de crear un universo a la altura del material que tienen entre manos. Yo qué sé, ninguna de esas tres decisiones me parece objetivamente acertada. Cada una, en el fondo, revela qué tipo de estudio quieren ser, porque cualquiera de las tres podría dar lugar a un buen producto. En fin, ¿y vosotros qué creéis? Y os lo pregunto en serio, porque no digo qué historia que queréis ver y tal como fans, eso ya lo sé, me lo habéis dicho. Os pregunto si creéis que Amazon se va a atrever a poner la carne en el asador, porque para mí esa es la pregunta, en serio. ¿Tienen los huevos necesarios para hacer algo que no se ha hecho antes con la franquicia? ¿O van a seguir buscando la versión más segura posible de algo que ya ha funcionado en otro sitio, o a lo mejor ni siquiera ha funcionado tanto? En fin, dejádmelo en los comentarios. No necesito un análisis perfecto ni considero que haya una respuesta correcta, solo quiero saber un poco qué pensáis. ¿Vosotros creéis que se van a arriesgar? ¿Van a ir a lo seguro? Bueno, si la mayoría pensáis que van a ir a lo seguro y tenéis razón, entonces estamos hablando de algo que va mucho más allá de Warhammer 40.000 y de Amazon. Estaríamos hablando del estado actual de la industria. Y de eso probablemente hablemos en el próximo vídeo. Ya veremos.